En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el privilegio de acompañar a Gonzalo Jiménez, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Alejandra querida, y a todos los que nos acompañan en nuestro programa número 12. Hoy estamos en el primer domingo del mes de julio, con el invierno increciendo, ¿no es cierto? Días cortos y noches largas que nos llevan a la temporada en que pareciera que toda la naturaleza duerme, como si hiciera una pausa con el fin de reunir la energía para resurgir con todo su esplendor y fuerza de vuelta a la primavera que nos espera en algún recodo del camino. Cierto, aunque parece que estos últimos días la naturaleza está despierta, a lo menos de una manera especial, porque hemos sentido lluvias poderosas, la cordillera nevada como una torta de merengue y atardeceres de postal con naranjas y rosas que han generado conversaciones obligadas ante tanta belleza. Así es, en realidad es increíble pensar que ante todas las dificultades que estamos viviendo los seres humanos confinados, la naturaleza se despliega y sale a regalarnos belleza, a regalarnos esperanza y compañía, ¿no? Parece que es perfectamente sincrónico. Al detenernos hemos vuelto a observar y nos dejamos sorprender. Y algo que me pasó con tu columna de esta semana en el diario de Estrategia, hablando de sorpresa, es que reflexionas acerca de lo que estamos viviendo desde una perspectiva optimista y reflexiva. Tal cual. Bueno, a la columna le pusimos, tiene un título sugestivo, ¿no es cierto? Destellos de esperanza. Porque también la idea es mostrar las cosas buenas que están pasando. A veces nos centramos tanto en lo negativo, en las dificultades, y lo olvidamos. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Así como dice recordando el refrán. Sí, bueno, mi querida Zorzala argentino-chilena, creo que eso, lejos de ser un consuelo simplón o de creer que todo mal produce un bien, es una invitación a trabajar para que de lo negativo saquemos fuerzas de flaqueza, para que a ver surgir y ayudar a parir, ¿no es cierto?, cosas mejores. Y en ese sentido, siempre es posible ver oportunidades más allá de las tristes proyecciones del alza de pobreza, desempleo, mortalidad infantil, violencia de género y tantos otros dolores que la humanidad quedan de manifiesto, ¿no es cierto?, con este COVID-19. Sí, y además me imagino que apelando a la necesidad de aprender y a salir adelante fortalecidos, para que al menos las leves mejorías se acrecienten. Y desde ese lugar también tú propones 4 aspectos, aprendizajes, dimensiones, para debatir. Sí, mira, estos 4 aprendizajes que relevamos no son los únicos, pero sí son útiles para lo que siempre nos está interesando, lo que estamos haciendo en este esfuerzo, tanto en la radio como en las columnas, de abrir conversaciones, de generar un espacio distinto para seguir aprendiendo. Bueno, y desde ese lugar el primer aprendizaje que destacas, lo identificas como que las miradas parciales son realmente insuficientes. Tal cual, esta pandemia nos muestra lo que hemos aprendido con tantos años trabajando con empresas familiares, la mirada sistémica. Muchas veces uno cree que es el hermano, el tío, el padre, etcétera, el problema, y en realidad es el sistema que se retroalimenta. Si lo aplicamos acá, tenemos claro una causa de fuerza, de entrada, ¿no es cierto?, es el covirus. Sin embargo, hay multicausalidad
y que se nota cuando uno mira las variaciones y los efectos en distintos grupos sociales. En ese sentido, por ejemplo, el virus ve favorecido su contagio para mal de las personas que viven en condiciones de inequidad, de hacinamiento, falta de agua, etc. Entonces, solo enfoques integrales que incluyan la totalidad de las dimensiones del ser humano nos ayudarán a solucionar problemas complejos y no tapar un hoyo dejando otro espacio en otro lado. ¿Fíjate? Además, esa mirada sistémica es esencial no solo para enfrentar la pandemia, sino porque somos con otros. El segundo aspecto que planteas en la columna es el de tomar la cooperación como el camino. Sí, acá relevamos algo que se observa muy notable y poderoso, el resurgimiento de las ollas comunes, la multiplicidad de acciones coordinadas de solidaridad y el trabajo cooperativo entre distintas instituciones son una expresión esperanzadora, ¿no es cierto?, como una forma no competitiva para hacer las cosas. Entonces, estos nuevos espacios de cooperación que uno observa entre países, instituciones y empresas, en particular empresas familiares y también de otras, por supuesto, por desarrollar tratamientos, vacunas, aliviar con medidas específicas, etcétera, aparecían relevadas hace muy poco tiempo por Mark Sussman, el director ejecutivo de la Fundación de Bill y Melinda Gates. En un encuentro virtual reciente se le preguntaba si la respuesta al COVID podría ayudar a terminar la pobreza. Y él explicaba que el individualismo genera resultados infinitamente más débiles e intrascendentes que la cooperación. De ahí viene ese tremendo concepto. También el tercer aprendizaje da un sitio especial a la innovación, a la tecnología y a las ciencias. Claro que sí, porque fíjate que los países que están trabajando coordinadamente con la comunidad científica han tenido muchos mejores resultados para enfrentar la pandemia. Suena obvio, pero no lo es, porque hay muchos o que han negado o no han buscado, no se han abierto a recibir los aportes. Entonces, y también aparece el tremendo valor de la tecnología, que una vez más queda en evidencia para conectarnos a distancia a millones de personas con trabajos, familiares y amigos, ¿no es cierto? Y ahora necesitamos desarrollos pertinentes y accesibles para toda la comunidad. La innovación y esa mirada disruptiva, en buena, digo yo, será esencial para crear soluciones al servicio del bien común. Bueno, y la cuarta dimensión de los aprendizajes, mi favorita por lo demás, la planteas como las personas. Bueno, en francés dicen cherchez la femme, busquen a la mujer, pero también cherchez l'homme, busquen al hombre, ¿no es cierto? En que las personas siguen siendo, las personas que están detrás, siguen siendo la clave detrás de todo. Hoy que extrañamos no solo los abrazos de algunos, sino de muchas personas que ya no volveremos a ver. Por eso que tiene tanto sentido eso de constituirnos como humanos en la convivencia, como dice el doctor Humberto Maturana. Eso está más presente que nunca. Solo somos, como tú decías, junto a los otros. Y en ese sentido, el tipo de sociedad que estamos siendo, lo construimos todos los días. De ahí la radical importancia que tiene tener como eje el bienestar de las personas, como han advertido varios analistas, incluso economistas, que hablan de nuevas teorías, la teoría de la dona, por ejemplo, etcétera, que dicen que es el momento para reconstruir sin dejar a nadie atrás, como señala la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces, espero que cada vez más los líderes empresariales sigan el ejemplo de muchas empresas familiares y nos sorprendan continuamente con acciones de solidaridad, con soluciones innovadoras, pero también renovando un panorama integrativo que ojalá trasciendan un poquito el asistencialismo, que está bien, es como la primera etapa, pero claramente la capacidad empresarial y en particular familiar tiene que ver con construir estos destellos de esperanza con una gran luz compartida desde tratar de generar un nuevo trato, una nueva relación entre todos nosotros, Alejandra. Sí, que ilumine también los deseos y las esperanzas de todos los corazones. Y antes de ir a una pequeña pausa, quiero anunciar que al regreso tenemos la oportunidad de disfrutar al invitado del día de hoy, Dante Arrigoni, director y gerente general de Arrigoni Metalurgia. Ya volvemos. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir experiencias y aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy contamos con la presencia de Dante Arrigoni. Dante es director y gerente general de Arrigoni Metalúrgica. Dante es institutano, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET. Muy bienvenido, Dante. Me gustaría agregar a la presentación de la Alejandra un dato clave. Es que además Dante ama cocinar e improvisar en la cocina, muy afectual parece ser, ¿no es cierto?, de la cocina lombarda, de donde viene su familia. En Lombardía la polenta y el risotto son sus favoritos, y estaba amenazando con hacer un pan hace poco rato. Así que muy bienvenido, Dante. Muchas gracias por invitarme, Gonzalo y Alejandra. Bueno, es un placer estar con usted y, no sé, hablar de empresas de familia, industria, cocina, lo que quieran. Feliz. Qué privilegio, Dante. Bueno, la historia de tu familia empresaria tiene sus inicios en el año 51, cuando 3 hermanos, entre ellos tu papá, llegan a Chile desde Italia. ¿Por qué se vienen a Chile y cómo esa cultura tuerca marca el inicio del negocio? Bueno, lo que pasa es que pensemos en Europa e Italia posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial habían pocas oportunidades. Italia era un país que se estaba reconstruyendo con muy poco trabajo. Eran tiempos duros para Europa y sobre todo para Italia. Y bueno, ahí a 2 hermanos, dentro de los cuales estaba mi papá, se le presenta la oportunidad de venirse a Chile por un contrato por 2 años para instalar unas máquinas italianas en una industria de pintura de Don Americo Simonetti y Anacleto Angelini. Y bueno, llegan aquí el año 51 y ven en Chile oportunidades, y en el año 55 parten con este emprendimiento metalmecánico que hoy en día se ha transformado en un grupo de varias industrias después de 65 años. El dolor de la guerra, sospecho que hizo que la resiliencia fuera probablemente una de las características de tu papá. Y desde ese lugar, ¿cómo era? Él les cantaba el Bella Ciao, 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 que en el fondo trae al recuerdo parte, ¿no?, de lo que nos comentas del contexto de la Europa y de la Italia de esa época. Sí, bueno, como yo te conté, llegan 2 hermanos el año 51, pero después, como ocurre con muchas familias de emigrantes, llegan 2 hermanos más, 2 hermanas, el nolo, la nona, bueno, llega toda la familia a esta América de oportunidades. En ese momento Chile era un país que presentaba oportunidades porque las diferencias tecnológicas de conocimiento eran muy grandes con Europa, entonces a ellos se les presentaban oportunidades. Ellos traen la cultura italiana, el Bella Ciao, bueno, tú lo mencionaste, es la canción que yo escuchaba de niño porque mi padre estuvo 4 años en la Segunda Guerra Mundial, del 42 al 45, y bueno, partió en el ejército de Mussolini, pero terminó como partigiano con los aliados y con el equipo, o sea, con el ejército americano. Entonces, bueno, es la típica historia de la Italia, y bueno, es lo que nos tocó vivir a nosotros y un poco también algo de la cultura que nosotros hemos traspasado a la industria, a los negocios y a nuestra gente. Qué interesante, Dante, porque tú nos contabas que son alrededor de 120 miembros de la familia, ¿no es cierto?, a esta altura. Claro, de esos 2 hermanos que llegaron al año 51, hoy en día somos como 120, obviamente que tenemos 4 generaciones, y bueno, lleno de nietos, bisnietos, y yo diría que mayoritariamente nuestra familia vive de los negocios familiares. Tenemos ese núcleo de negocio familiar y que le da también un carisma un poco distinto a esta vida
esta vida en familia, muy al estilo italiano, de la cultura de Italia de la década de los 50. Es notable, fíjate que esa forma, ¿no es cierto?, de vida, cómo se mantienen, ¿no es cierto?, en este mundo nuevo, se mantienen las formas de vida del mundo viejo y con tantos valores importantes, ¿no?, de protección, de cuidado de la familia. Y fíjate que muchas veces como que los investigadores de las empresas familiares tratan de ver qué es lo que mantiene a la familia. De hecho, a veces se ocupa la palabra el glue, como el pegamento que mantiene. Y ya parece que hay un tema como de unión, de cercanía. ¿Cómo dirías tú que ese sello familiar hasta el día de hoy ustedes mantienen? Bueno, es que hay un poco como te dije, en la cultura italiana de la década del 50, porque los países cambian y lo que ocurre con los inmigrantes cuando salen de un país que mantienen sus orígenes y mantienen esa herencia cultural sin modificarla. Hoy en día la cultura italiana es distinta de la década del 50, pero cuando salen los inmigrantes queda como el tiempo congelado. ¿Y qué es lo que significa? Es que la familia, esos lazos familiares que son importantísimos de mantener la unión, de siempre ser solidarios, de ayudarse y también de buscar trabajo y hacer un entorno del trabajo, pero que atienda a la familia y la familia atiende al trabajo. Es una unión ahí un poco especial. Con conceptos que hoy en día tal vez individualismo no está un poquito de lado. Yo creo que ahí los valores más importantes, el bien común, bueno, es un poco, uno no lo ve no solamente en nuestra familia, sino que es algo muy típico de la cultura italiana. Ahora, lo interesante de esto es que pone de manifiesto algo que hablábamos al inicio del programa con la Alejandra, respecto del valor de lo sistémico, en que, claro, uno dice, bueno, estos 120, a lo mejor si no hubiesen negocios comunes, sería una visión mucho más dilatada, desperdigada. Nos encontrábamos con una familia muy numerosa en el Perú que hablaba de que somos parientes, y eran como 500, obviamente un número más grande, pero más que familia. Entonces el negocio mantiene unido, y también la unión de la familia probablemente refuerza, ¿no es cierto?, la potencia, la innovación y el desarrollo y incluso el crecimiento del negocio. Es extraordinario ese efecto sistémico en que familia, negocios e individuos de alguna manera interactúan de una manera virtuosa y que ayuda a propagarse, a proyectarse transgeneracionalmente, ¿no es cierto?, trascendiendo las generaciones. ¿No te parece fascinante, Alejandra? Bueno, de hecho, me muerdo las uñitas para preguntarle a Dante cómo es que enfrentaban los negocios desde la lógica de que había igualdad de condiciones tanto para los miembros de la familia que trabajan como para los que no trabajan en la empresa. Y desde ese lugar también convocando a lo sistémico. Por lo tanto, Dante, por favor, si nos pudieras explicar lo que ha implicado esta decisión de igualdad de condiciones. Sí, es que lo que pasa es que ustedes un poco hablaron de lo sistémico y claro, yo diría que es sistémico también holístico, porque en el fondo las cosas hay que verlas con el aporte de todo y lo de la unión, claro, es fundamental, al menos a nosotros desde el punto de vista de la familia y del negocio así, y una de las frases muy típicas de los hermanos, que de hecho nosotros yo te conté que fueron 3 hermanos, pero después se agregó un tercero que llegó a los 2 años. Eran 3 hermanos Arrigoni que comenzaron esta empresa, y ellos siempre decían que la unión fa la fuerza, o sea, que la unión hace la fuerza, y para ellos lo más importante era la unión. Podían pelear, podían discutir, pero siempre tenían claro y tenían el concepto que lo más importante de la familia era la unión. Y bueno, y nosotros eso un poco lo mantenemos, y lo que decías tú, los temas de igualdad, porque cuando en la empresa, y sobre todo en las empresas familiares, cuando hay muchas diferencias entre sus miembros, digamos, o por la participación accionaria, o por los retiros que hacen, o por los sueldos que ganan, bueno, se crean diferencias, se crean roces. El tema de
de las compensaciones que uno recibe de la empresa no es lo más importante, pero sí influye. Y lo que tenían los hermanos era esa igualdad que tenían ellos, que los favoreció, que les creó un ambiente de no conflicto y que era muy importante. Además que ellos eran 3 hermanos e indiferentemente de lo que hacían, lo importante para ellos era su colaboración, el compromiso, el esfuerzo que aplicaban a los negocios, y pues, por eso que ellos siempre mantuvieron entre ellos un ambiente igualitario. Y eso permitió que fueran socios, digamos, hasta que se retiraron. Y un poco eso nosotros lo mantuvimos. Hoy en día ya es un poco más difícil porque estamos en la 3ª generación, pero sí existen esos conceptos de solidaridad, de tratar de que las cosas sean lo más igualitarias posible, y funcionan, y realmente da resultados. Interesante, fíjate que te escucho y hay como dos temas que me surgen. Por un lado, habla del buen gobierno corporativo que usted ha logrado darse a sí mismo, ¿no es cierto? Y también me hace pensar un poquitito en varios conceptos como el consejo familiar, el consiglio. Me dan ganas de preguntarte qué pasa, quién es el consigliere, qué rol tiene la nona, y temas relevantes que podemos comentar quizás un poco después, que es el tema de las compensaciones familiares. Cada vez más las familias requieren apoyo de terceros para poder definir esos elementos de las compensaciones familiares de una manera equitativa interna y externamente. ¿Cómo lo han resuelto ustedes? Bueno, nosotros tenemos un consiglio que es la parte familiar, digamos, de los negocios, es donde se une la familia, y tenemos un gobierno corporativo que es el que hace el gobierno sobre las empresas y los negocios que tenemos. En el gobierno corporativo tenemos un directorio de 6 personas, 3 directores externos y 3 directores de la familia, uno de cada rama, y que funciona como cualquier gobierno corporativo. Y lo que compensa este gobierno corporativo, que debajo cuelgan los negocios y el quehacer industrial, está este concilio de la familia que tiene que resolver los problemas familiares que se crean en torno a esta familia que vive de los negocios. Eso nos ha funcionado bastante bien. Ahora, los integrantes del concilio son distintos que los del gobierno corporativo por razones obvias. Y en el concilio, bueno, hay también más mujeres, y eso compensa un poco este mundo un poquito machista o un poco masculino, digamos, de que se da en una sociedad en que hoy en día los hombres tienen un porcentaje mayor que las mujeres. Y el tema de las compensaciones, ¿cómo lo manejan? Porque a muchas familias tienen esa inquietud. ¿Cómo nos fijamos los sueldos nosotros mismos? ¿Cómo no creamos envidia o susceptibilidades o suspicacias incluso? Bueno, es que eso ha cambiado un poco cómo eran ellos 3. Como te dije, ellos 3 eran muy igualitarios, y eso les permitió no tener conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado con la tercera generación? Perdón, con la segunda generación, que en mi caso, nosotros tenemos participaciones igualitarias con 9 primos, porque esto partieron con tres hermanos, que es la primera generación. En la segunda generación somos 9. Los nuevos tenemos las mismas participaciones en los negocios, y eso también a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Nos da una igualdad frente a la creación de negocios, y lo que nos ha permitido que tengamos hasta el día de hoy súper unidos y muy buenas relaciones. No hay esas típicas rencillas o envidia o conflicto. Eso nosotros lo tenemos total y absolutamente anulado. Interesante. Y entonces, en esa familia amorosa con límites claros,
Y yendo un poquito para atrás en tu historia, Dante, a propósito, cuenta la historia que antes de llegar a ser director y hoy gerente general, comenzaste también como acatando de alguna manera esto de tener que bajarte de la bicicleta, de la bici, y luego de tener que ir a estudiar carrera en el lugar que se indicaba. ¿Fue tan así? Sí, bueno, eso un poco también son cosas que hoy en día no se dan. Cuando estaba en el Instituto Nacional, tú lo mencionaste, a mí me gustaba mucho la bicicleta, estaba de hecho en la selección junior de ciclismo y mi mente estaba en el deporte. Y llega un momento, estaba en segundo medio, que mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que dejar el ciclismo y te tienes que dedicar a estudiar porque tienes que entrar a ingeniería, incluso me dijo la universidad, tenía que ser la Universidad de Chile. Y bueno, eran generaciones distintas, yo no me lo cuestioné, dejé el deporte, me puse a estudiar, afortunadamente entré a la carrera de ingeniería y bueno, y antes de salir de la universidad ya estaba trabajando en la metalúrgica, de hecho todos los veranos trabajaba ahí, entonces tampoco no tuve opción ni de elegir la carrera, ni de elegir la universidad, ni tampoco elegir dónde trabajar. ¿Por qué? Porque todo, o en ese momento al menos todos trabajaban para el negocio de la familia y era un poco, no había un cuestionamiento con respecto a eso. El mundo ha cambiado, las generaciones cambian, no significa que uno sea mejor que otra, pero bueno, es lo que me tocó vivir a mí y no me arrepiento de eso. Increíble cuando uno mira esos tiempos y tan distintos a los de hoy, pero también un poco el compromiso, ¿no es cierto?, en que la familia y el negocio familiar era todo, ¿no? Que eso congrega, integra tanto. Entonces, es interesante. Tú nos contabas que tienes un primo que va un poquito más adelantado que tú, ¿también estudió la misma carrera? Sí, mi primo Vittorio Arrigoni, él también estudió ingeniería en la Chile. Yo no sé si mi papá me dijo que estudiara ingeniería y la Universidad de Chile porque había sido Vittorio, no sé. Pero bueno, él también estudió en la Chile y somos ambos ingenieros estructurales. Eso también permitió, con nuestra incorporación de la segunda generación en la empresa y empezar a profesionalizarla, permitió también darle un pequeño salto desde el punto de vista, digamos, de la computación, de poder acceder a proyectos con un poco más de valor agregado desde el punto de vista de la ingeniería. Aunque nosotros siempre fuimos como empresa metalúrgica, siempre fuimos innovadores, y los tres hermanos que iniciaron esto en el año 55, los tres hermanos Arrigoni, ellos también eran muy innovadores. Ellos fueron los primeros en traer las ventanas de aluminio a Chile, los primeros en hacer matrices de 2 y 3 pasos. Bueno, ellos siempre estaban a la vanguardia en la tecnología, muy conectados con lo que pasaba en Italia, y eso lo pudieron aplicar al negocio. Qué interesante, fíjate, este sello de innovación que se observan ustedes. Me ha tocado compartir en alguna conferencia internacional con un sobrino tuyo, ¿no es cierto?, contando un poco la experiencia que tienen en el fondo como innovadores en varios planos, no solo en el tema de ingeniería, he notado, sino que también en temas de sociales, de cara a vinculación con la comunidad. Me parece que eso también es un sello bien profundo en ustedes. ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, bueno, innovador en varios planos. De hecho, por ejemplo, nuestra familia, una familia muy ciclista, y de hecho los tres hermanos que nosotros le decíamos los papás, también un tema de igualitario. Nosotros cuando hablábamos de ellos tres, nosotros los 9 de la segunda generación hablábamos de los papás, o sea, como en plural. Ellos comenzaron las vueltas ciclísticas Chile,
trayendo un poco lo que se hacía en Italia con el Giro de Italia, y partieron con la Vuelta al Centro de la República, con la Castro Santiago, la Copiapó Santiago, y de ahí nació la Vuelta Ciclística Chile, que también ellos estuvieron ahí en el inicio de las primeras vueltas con el Mercurio. Eran muy innovadores en ese sentido, y en el tema de los negocios también. Y por ejemplo, no sé, uno de los últimos negocios que hemos hecho nosotros en la empresa del grupo es una empresa que se llama Arrigoni Ambiental, también pensando en el tema de los residuos, en el tema de cómo se manejan las sustancias peligrosas en la industria. Estamos partiendo con una empresa que hace reciclaje de neumáticos, también un poco pensando en la sustentabilidad, en el mundo que viene, en cómo le vamos a dejar este planeta a las nuevas generaciones. En ese sentido también siempre estamos con esta inquietud de innovar y de ir haciendo cosas distintas. Dante, ¿y esos espacios donde ustedes se han permitido explorar la innovación, la han tomado también liderazgos de la familia? Sí, el caso de Arrigoni Ambiental, como te dije, en la 3G, ahí está Gianfranco, que lo mencionaba Gonzalo, también está Sofía, que es otra sobrina que está en esa área de desarrollo nuevo que estamos haciendo, y con la fuerza, el entusiasmo propio de las nuevas generaciones. Bueno, se pasa rapidísimo el tiempo en estas conversaciones. A los auditores les recordamos que pueden escribirnos al correo empresasfamiliares@agricultura.cl. Además, que toda la información de Proteus está disponible en LinkedIn. Y también, si necesitan volver a escuchar este programa o compartirlo con otros, recordarles que pueden encontrar el podcast en radioagricultura.cl. Volvemos en unos instantes en Empresas Familiares e Innovación. Este fin de semana seguimos arriba de la pelota. Cada sábado y domingo a las 5 de la tarde estamos al aire para contarte todas las novedades deportivas, el reinicio de las grandes ligas europeas y la preparación de los equipos en nuestro país. El debate y la buena música es el agregado especial para comentar las reacciones del planeta fútbol, con toda la información que nos trae el Keno Salinas desde Europa. En la 921 le hacemos un guiño al polideportivo para contarte cómo nuestros deportistas se entrenan para volver a sus competencias. Las tardes se pasan mejor en Arriba de la Pelota. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Hoy compartiendo con Dante Arrigoni en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Y Dante, necesito preguntártelo, ¿por qué ocupan el apellido como marca? ¿Qué implica esa opción? Bueno, es un riesgo. Tú sabes que las empresas familiares tienen la opción de usar nombres de fantasía o apellidos. Obviamente que tiene, como todas cosas en la vida, tiene sus pros y contras. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de usar como marca el apellido? Es que la responsabilidad sobre el negocio es mayor, no cabe duda, porque está nuestro apellido detrás de los negocios, de la empresa. Entonces es una responsabilidad doble, y por eso que para nosotros el emprender, el hacer empresa, nuestra relación con los trabajadores, con la gente que trabaja con nosotros, es sumamente importante. Es una relación más estrecha, no cabe duda, y porque lo que se está jugando no es un nombre de fantasía, no es solamente una sociedad anónima, sino que está nuestro nombre, está la familia. Entonces también da satisfacción, obviamente que le vaya bien a un negocio en que está tu
tu apellido tiene retribuciones que son adicionales, pero obviamente tiene, como te dije, tiene responsabilidades que son mayores, y si las cosas van mal, bueno, también el castigo, las cosas negativas también son dobles. Entonces, es una balanza con dos lados, pero al menos nosotros estamos súper contentos con lo que hemos hecho y continuando con este apellido y este negocio familiar. Y fíjate, cuando te escucho me hace pensar que se comenta mucho entre los investigadores de las empresas familiares qué es lo que es el sentido de éxito. Para muchos el éxito es la permanencia, la supervivencia, la continuidad, la transferencia de los negocios, la creación de nuevos negocios, etcétera. Por eso me nace preguntarte cuál será un poco la definición de éxito, hacia a lo mejor quizás no en palabras, pero como implícita, que es vivida por ustedes en el fondo. ¿Cómo es? Qué difícil, porque es una pregunta sumamente difícil. Yo creo que encontrar una explicación, además que un concepto que es muy holístico, porque se puede ver de distintos puntos de vista, y yo creo que tal vez los distintos integrantes o las distintas familias va a tener distintas opiniones. Pero yo diría, vería qué es lo que se ha dado en el pasado, y que cuando uno mira en el pasado y uno mira cuál es el éxito del pasado, y tal vez en función de eso yo te daría una definición. Yo creo que el éxito que nosotros podemos tener es justamente lo que conversábamos al principio de la reunión, es que hemos podido tener una unión familiar, y hemos podido desarrollar una familia, los 120 miembros que tú hablaste, en que, bueno, partieron 3 y hoy en día son 120, y en el fondo ese es el éxito que hay, o sea, tener 120 personas que tienen un buen vivir, que están contentos, que están unidos, que se sienten orgullosos de pertenecer a la familia que somos, se sienten también orgullosos de los negocios que hacemos, de la creación de valor que entregamos, y que no solamente es una agregación de valor económica, sino que también a las personas, a los trabajadores. Bueno, es el aporte a la sociedad. Uno ve qué es lo que pasa con la familia, pero también nos sentimos orgullosos del aporte que hemos hecho nosotros como familia a todo nuestro entorno. Interesante, fíjate que me hace pensar un poco en el concepto del valor, ¿no es cierto? La creación de valor, que palabras o términos que están tan de moda, y que en realidad claramente el mundo se va moviendo hacia un espacio en que esa creación de valor, la dimensión económica, que es una que tú tomas, pero casi casualmente, ¿no es cierto?, dentro de lo que nos plantea, es una sola, pero hay otras más, ¿no es cierto? Está la dimensión del valor social, el aporte, ¿no es cierto?, a la comunidad, a los miembros de la familia, etcétera. Y hay una tercera dimensión de valor, que ya no es solamente lo económico y como el valor social, sino que tiene que ver el valor de las prácticas, que se sienta que lo que ocurre adentro es justo, es correcto, se maneja bien, somos respetados, hay transparencia, rendición de cuentas. Entonces, creo que esos elementos probablemente están en la esencia de lo que tú planteas como el sentido de orgullo, porque yo puedo sentirme orgulloso, de que me va bien en lo económico, de que hay una contribución social, pero el verdadero orgullo se complementa cuando dice, además me tratan bien, son justos y correctos conmigo, y yo con los demás también, ¿no? Sí, y un poco son cosas que se mezclan un poco también con lo que conversaban ustedes al principio del programa, de cómo va a ser el mundo post pandemia, o sea, qué cosas hemos aprendido nosotros de la pandemia, de esto, de estar en cuarentena. Yo creo que hay muchas cosas que nos van a hacer pensar. El tema económico, ya hay mucho, incluso economistas, de valorar todo desde el punto de vista económico. Es algo que queda corto en el mundo post-COVID. Hay cosas que son más importantes, la solidaridad, estar en sociedades que se ayudan, que son fraternas, que se apoyan. Bueno, son cosas que surgen y que
y que van a surgir, no cabe duda. Yo diría que internamente dentro de las familias también, esto de que las familias estén 2, 3 meses viviendo, no sé, confinados en una casa, en un departamento, la convivencia también ha cambiado dentro de la familia, y es un poco lo que tú, amarrando con lo que tú dices, hay cosas que son mucho más importantes que solamente el número final de un negocio. Cómo se tratan los miembros de la familia, si se apoyan, si son solidarios, si existe la forma también, no solamente el fondo de las cosas que se hacen, sino cómo se hacen las cosas, cómo se dicen. Bueno, hay todo un tema ahí que es tan o más importante que solamente el aspecto económico detrás de un negocio. Dante, este programa, entre otros, ha tenido el propósito, inspirado por Gonzalo, de compartir aprendizajes con otras empresas familiares. Y desde ese lugar, poder preguntarte cómo fue la transición entre la primera generación y ustedes, en función de qué es lo que podemos contarle a otros también que pueda ser relevante. Bueno, mira, las experiencias son distintas y las soluciones también un poco varían, pero hay cosas que se repiten un poco en las empresas familiares, y no cabe duda que el traspaso entre una primera generación y la segunda generación siempre es traumática, y de hecho hay estadísticas que las empresas familiares que son capaces de pasar de la primera a la segunda generación no son más de un 25%, y las que pasan de la segunda a la tercera generación son menos del 5%. Entonces hay un trauma ahí cuando los socios fundadores entregan esto a las generaciones que vienen, es un problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos nosotros? No sé si será particular o no. Nosotros estábamos saliendo la segunda generación, estábamos saliendo de la universidad. La familia estaba creciendo, los negocios no daban para esta familia que crecía y crecía. Y bueno, y nosotros nos juntamos la segunda generación, sacamos nuestras cuentas y dijimos, bueno, aquí tenemos que agrandarnos, tenemos que hacer nuevas cosas, tenemos que tener más ingresos, la familia crece, nosotros también van a crecer nuestro hijo, va a empezar a crecer la tercera generación, y bueno, necesitamos que los negocios sean mayores para poder darle sustento a estas nuevas generaciones que venían en camino. Y les propusimos a la primera generación que ampliarnos, cambiarnos. En esa época estábamos hablando de mediados de los años 80, en crecer el negocio, comprar nuevas máquinas, agrandar las instalaciones. Y bueno, ellos habían vivido toda una vida, venían de esta Europa y le había ido bien, y dijeron, bueno, ¿para qué nosotros vamos a seguir tomando riesgo? Mejor quedémonos como estamos. Y bueno, y ahí chocamos. Y ahí dijimos, bueno, si ustedes no quieren agrandar el negocio y no quieren que nosotros entremos con todas las ideas que teníamos en la cabeza, le dijimos, bueno, aquí hay dos alternativas: o hacemos las cosas como nosotros estamos viendo el futuro, o nos vamos. Y bueno, hubo un quiebre entre la primera y la segunda generación que duró 2 días. Después de los 2 días ellos llegaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que ustedes quieran. Y bueno, ahí tomamos el control nosotros, la segunda generación, hicimos los proyectos que teníamos en mente, le compramos la participación a la primera generación, ahí partió la sociedad anónima y transformamos una empresa que era ilimitada. Ellos tenían una sociedad que era ilimitada, o sea, en el negocio respondían con todos sus bienes, la transformamos en una sociedad anónima. Y bueno, y años más tarde hicimos el gobierno corporativo, la profesionalizamos, y bueno, y fuimos creciendo. Qué interesante. Fíjate que efectivamente esas buenas prácticas, ¿no es cierto?, que una generación es capaz de forma más informal, ¿no es cierto?, como lo hicieron ustedes para formalizarlo después en el gobierno corporativo, cuando son capaces de construir un proyecto conjunto, es decir, sí queremos estar juntos los próximos 20, 30 o 50 años hacia adelante, esa disposición es muy relevante,
y obviamente para poder aterrizarla y estructurarla se requiere el delimitar y separar los órganos y la forma de funcionamiento. Ahora, también de cara a eso, también es importante cómo desmitificar un poquitito, porque se repite tanto que las empresas familiares duran 3 generaciones. La verdad que conozco al autor del único estudio que se ha hecho, que fue con quien estudió originalmente, y es un solo estudio que todo el mundo lo cita, y en realidad, cuando uno lo piensa bien, las empresas familiares duran más que las no familiares. En segundo lugar, el estudio que hizo John Ward en el año 87 planteaba, él consideraba que dejaban de ser familiares las empresas que se listaban en bolsa. Entonces la estadística de los éxitos en realidad es mucho mayor, o incluso que él consideraba, bueno, como fracaso la venta de los negocios. Pero hay muchas familias que hacen el negocio de su vida vendiendo, y si tienen el espíritu emprendedor de familia empresaria, probablemente van a seguir reinvirtiendo, tal como ustedes, ¿no es cierto? Que de un negocio hoy en día están en no sé, 6, 7 negocios distintos, me parece entender. Entonces, creo que esa combinación entre el espíritu emprendedor, entre la unión como un propósito común y una buena estructura, ayudan a ir proyectando. Pero bueno, eso fue lo que tú nos contabas de la generación 1 a la 2. A lo mejor, Alejandra, tú quieres saber cómo ha sido o cómo está siendo de cara a la tercera, ¿no? Sí, de todas maneras. Solamente mencionar que recuerdo cuando estuviste, Gonzalo, en tu viaje a Japón, y cómo también en otras realidades y en otras culturas también están en la 8ª, 9ª o 10ª generación. Claro que hay contextos culturales también diferentes, pero también nos encontramos o en Alemania, que están también en la 6ª, 7ª. En el fondo, claro, bueno, Chile, América Latina es muy joven, pero pensando en que esto pueda darse hacia adelante, efectivamente puede ser un mito a romper. De hecho, Dante, y ahí la siguiente pregunta, ¿cómo ha sido o cómo va el paso de la 2ª generación a la tercera? Porque ustedes están en ese ciclo. Sí, lo que pasa es que también hay que tener presente de que el mundo cada día cambia más rápido. Entonces también lo que ocurría, no sé, pues hace 100 años, 150 años, los cambios que habían entre una generación y otra no eran tan rápidos como los cambios que tenemos hoy en día. Hoy en día el mundo cada día se acelera más, los negocios son más distintos, la irrupción de las tecnologías. Hoy día estamos hablando de la industria 4.0, entonces, conectividad, digitalización, viene robótica, la innovación. Hoy en día una empresa sin desarrollo, sin innovación no puede sobrevivir. Lo que generaciones atrás era algo mucho más lento, eran procesos que demoraban años, hoy en día duran meses, semanas. Y imagínate lo que es el mundo antes del COVID y después del mundo, cambian los paradigmas. Entonces, bueno, a las empresas familiares estar a lo largo del tiempo se pone más duro. Y bueno, y las generaciones, menos mal que están estas generaciones que vienen, nosotros estamos traspasando los negocios de la 3ª generación, y está bien. ¿Por qué? Porque tienen ideas nuevas, tienen forma distinta de ver las cosas. Está este concepto holístico que habíamos hablado también durante el programa, que las cosas hay que analizarlo de distintos puntos de vista, con otra mentalidad, con otra forma de ver el mundo. Estas generaciones son generaciones que tienen el tema de la sustentabilidad, para ellos es un tema mucho mayor de lo que es o lo que fue para nosotros. Bueno, y ellos tienen que construir el mundo que viene. Si el mundo que viene lo tienen que hacer ellos, nosotros estamos de salida. Y bueno, y ellos tendrán que ver cómo van a estructurar este cambio, qué cosas van a hacer para poder mantener esta familia unida. Ojalá que siga así en torno a los negocios, pero para eso tienen que hacer los cambios que tengan que hacer. Y bueno, para eso yo diría que lo más importante es tener entusiasmo, compromiso y ganas de hacer las cosas. Bueno, además, con Gonzalo he podido aprender y mirar cómo también ahora, Dante, el traspaso, la sucesión, en el fondo ahora la foto no es un bastón que se va dando y que sale una generación para dar espacio a la otra, sino que, ¿cómo lo explico bien, Gonzalo? De esto de que cómo conviven finalmente, ¿no? Cómo el desafío ahora, finalmente, no es solamente te paso, dejo el asiento,
vos venís, te sentás y das continuidad con tu estilo, sino cómo coexistimos en las generaciones, vivimos más, ¿no? Claro, de hecho, Alejandra, algunas familias con las que trabajo y que tienen un concepto muy, muy bonito y muy poderoso, que dicen que acá no se trata de dejar el mando los que ya no pueden, están cansados o no quieren, sino que es cuando están preparados los que vienen. Entonces, de cara a este proceso que están viviendo ustedes, ¿qué consejo le darías tú, Dante, a las empresas familiares, dada todas las experiencias que tienen ustedes? Bueno, que, oye, a las generaciones hay que darle su oportunidad. No hay que tener miedo de cometer errores. Nosotros, una de las cosas que nos caracteriza, sobre todo en Chile, que a veces castigamos mucho el error, castigamos mucho el fracaso, y eso no deberíamos ser en ese sentido un poquito más anglosajones. El fracaso y el error es una experiencia, y una experiencia que te transforma. Si uno lo toma en forma positiva, te transforma en una empresa más sólida, más fuerte de lo que fue antes de ocurrir este error. Y bueno, y hay que darle la oportunidad de hacer las cosas distintas. De hecho, lo único que uno puede estar seguro que no cambia es el cambio. O sea, en el fondo uno siempre tiene que estar consciente de que las cosas hay que hacerlas distinto, y qué mejor hacerlo distinto con una nueva generación en la familia. A veces uno tiene miedo porque obviamente que detrás de un cambio hay cierto riesgo, y ese riesgo produce temor, pero hay que ser valiente y hay que atreverse a darle la oportunidad. Y si se equivocan, bueno, oye, si equivocarse o hacer un mal negocio no es la muerte, es volver a partir de nuevo, y es como este vaso que uno todas las noches lo da vuelta, y en la mañana lo vuelve a poner hacia arriba. Y bueno, y si uno tiene que rehacer el camino, es parte de la vida. No hay que morirse por tener que rehacer algo. Genial, grandes aprendizajes de esta familia trabajando juntas por 3 generaciones, y de alguna forma me gustaría recoger esto en una frase de aprendizaje, que tal como los que vienen tienen que darle reconocimiento y gratitud a los que han sentado las bases sobre los hombros de quienes se han parado, ¿no es cierto?, para ver más allá. En ese sentido, el mensaje que nos da Dante y la familia Rigoni es que las antiguas generaciones, los seniors en el fondo, tienen que darle espacio y oportunidad a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por estos tremendos aprendizajes, Dante. Oye, gracias a usted, Gonzalo, Alejandra, por la oportunidad. Mira, al final el tiempo siempre es poco, uno quisiera hablar un poco más, pero bueno, el mundo es así. Gracias, y bueno, encantado de haber conversado con ustedes. Gracias, mille. Y también muchísimas gracias a quienes nos escucharon, y con toda nuestra energía enviamos un abrazo cariñoso a todos los que están luchando por la vida, y un abrazo especial al equipo técnico que hace posible que estemos al aire. Y cómo no, a nuestra querida productora Victoria Uranga. Cariños a todos, nos vemos el próximo domingo a las 12. Ya está, muy pronto, chao. Muchos cariños. Chao, Dante, gracias. Chao. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.